Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Rosa y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy, y aprovechando que seguimos en ese comienzo del año 2022, os traigo el ranking, el top de mejores películas del año pasado. Como sabéis, este es un canal que está esencialmente dedicado a hablar de libros, pero ya he hecho algún vídeo anterior recomendando alguna que otra peli, y como el cine es otra de mis grandes pasiones, creo que aprovechando que hay un cambio de año, resulta interesante que, aunque no vaya a ser la tónica habitual en principio el hablar de películas, traer un top o un ranking recopilando lo que más me ha gustado de todo lo que he visto el año pasado. Son 10 películas y como ya dije en el vídeo de top 10 mejores lecturas, las he ordenado de la que menos a la que más me ha gustado, teniendo en cuenta que todas ellas me han gustado bastante. Así que empezamos. En el puesto número 10 tenemos Palm Springs de Adam Barbecue. Y bueno, en Palm Springs tenemos una comedia romántica con aire independiente. Y en principio con esta película me pasó algo bastante curioso, y es que cuando yo la vi por primera vez no pensé que iba a estar en ningún top de lo mejor del año, y es de ese tipo de pelis que igual cuando van pasando los días te das cuenta de que te han gustado más de lo que pensaste que te gustaron cuando terminaste de verlas, porque los personajes se quedan contigo y porque de repente cuando estás pensando en lo mejor que has visto ese año te viene a la mente la peli. Como os digo, es una comedia romántica de corte más independiente que utiliza un toque fantástico como es el del bucle temporal. Se trata de dos protagonistas, un hombre y una mujer que rondan la treintena, bueno, rondan, no están ya de lleno metidos en la treintena, y que tienen cierta crisis vital / existencial, están en un momento en el que no saben qué hacer con sus vidas, son bastante desastrosos a nivel general, y de repente se conocen en la boda de la hermana de ella y se meten juntos en un bucle temporal. Por una cuestión totalmente absurda y circunstancial, acaban juntos en ese bucle temporal, como os digo, y al tiempo que intentan averiguar cómo salir del bucle, se van acercando y se van enamorando poco a poco. Como digo, es una peli que a mí me parece muy interesante, sobre todo porque creo que no es la típica comedia romántica, huye un poco de los arquetipos más ñoños de la comedia romántica más típica de Hollywood, y en concreto los personajes me parecen muy interesantes, sobre todo el personaje de ella, que es maravilloso. Y además os tengo que decir que sale Andy Samberg, que es uno de los protagonistas de Brooklyn Nine-Nine, y que es un señor que a mí personalmente me fascina, me encanta y me quiero casar con él. Así que todas las fans y los fans de Andy Samberg, que sepáis que sale en esta peli y que, como siempre, pues es un acierto. En el puesto número 9 tenemos El viento que agita la cebada de Ken Loach. Este año me he estrenado con Ken Loach, que es un director que se caracteriza por hacer un cine de corte bastante social. Y a ver, esta no es la primera peli suya que he visto, pero es la que más me ha llegado. Te deja hecha mierda, para ser sincera. O sea, es una peli bastante dura, bastante difícil, que trata un tema muy pero que muy complejo, del que yo no tenía demasiado conocimiento, pero que es un tema que después de ver esta peli igual me ha despertado interés por conocer más de él. En concreto, El viento que agita la cebada nos cuenta la historia de los inicios del ejército irlandés republicano, que más tarde se diversificaría en distintos subgrupos, hasta que uno de esos subgrupos llegaría a ser el IRA, que todos conocemos, y que es ese grupo que se dedicó a cometer ciertos actos terroristas y que estaba prácticamente hasta antes de ayer. O sea, es un grupo que dejó las armas hace relativamente poco, ¿vale? En este caso la peli me ha flipado porque creo que refleja muy bien cuál es el caldo de cultivo para que ciertas ideologías y ciertos grupos salgan a la luz. Es una película bastante crítica con las atrocidades que cometió el pueblo inglés en Irlanda, y como os digo, es una película bastante dura, es una peli que yo creo que refleja muy bien lo que debió ser esa época, con unos personajes que están muy bien construidos y con unas escenas que son bastante impactantes. Entonces yo la recomiendo mucho, y además me gusta porque Ken Loach no es irlandés, o sea, Ken Loach es inglés. Entonces, que sea capaz de analizar con tanta objetividad y con tanta dureza la conducta de los ingleses para con los irlandeses, me pareció bastante a elogiar por su parte. Así que es súper recomendada también.
En el puesto número 8 tenemos Spider-Man No Way Home de Jon Watts. Y si alguien me llega a decir hace unos 2 o 3 años que una película de Spider-Man, del Spider-Man de Tom Holland, se iba a meter en un top de lo mejor del año, sinceramente no me lo habría creído. Me gusta mucho Marvel, acudo con bastante entusiasmo a todos y cada uno de sus estrenos, pero tengo que decir que tanto la primera peli como la segunda peli de Spider-Man para mí fueron pelis disfrutables, pero un poco sin más. Me gusta sobre todo por el carisma y porque creo que Tom Holland es el mejor Spider-Man de todos los que hemos tenido, pero tengo que reconocer que hasta No Way Home no me habían encantado. Pero es que esta peli... Voy a decir algo. Esta peli podría entrar perfectamente, no ya en el top 5 de Marvel, sino que podría colarse perfectamente en el top 3, pero de calle. Todos, la mayor parte de fans, cuando pensamos en el top 1 o en la película que más nos ha gustado del universo cinematográfico de Marvel, normalmente metemos o Infinity War o Endgame. En mi caso, mi preferida es Endgame. Pero es que Spider-Man No Way Home, o la experiencia cinematográfica que te brinda esta peli, es muy similar a la que me brindó personalmente Endgame y Infinity War. Es flipante. Todas las emociones que consigue sacar y exprimir del espectador. No voy a hacer un resumen de lo que va la peli porque personalmente creo que para disfrutar plenamente de ella lo mejor es ir completamente a ciegas. No tiene sentido que te hagas ningún spoiler, no tiene sentido que busques nada de la sinopsis y aunque te hayas hecho tus propias teorías, yo te aseguro que la película te va a sorprender igual. Pero de calle. En fin. En el puesto número 7 tenemos Don't Look Up o No Mires Arriba de Adam McKay. Esta es una peli que en principio a mí me echaba un poquito para atrás porque había escuchado ciertas críticas del cine de Adam McKay, creía que no iba a ser para mí, nunca había visto una peli de este director, pero entonces todo el mundo empezó a hablar de ella en Twitter y reconozco que me vi arrastrada, ¿no? por ese entusiasmo o falta de entusiasmo, porque la peli ha tenido críticas muy variadas del público. Entonces, aprovechando que está en Netflix, que yo tengo mi suscripción, pillé un domingo por la tarde con mis padres y la vi. Y me divertí un montón. O sea, es una película súper divertida, es una película que además consigue satirizar de forma tan acertada la estupidez y la imbecilidad del ser humano. La peli es una sátira, sí, pero es que lo que satiriza la película, en cierto modo ya está pasando. En principio, esta peli parte de la idea de que dos científicos, haciendo un estudio, una investigación, se topan con que va a haber un meteorito que va a impactar con la Tierra y que va a ser un impacto que va a acabar básicamente con toda la humanidad. Cuando estos científicos hacen ese descubrimiento, lo primero que hacen es intentar ponerlo en contacto de las autoridades competentes. En este caso, como son científicos de Estados Unidos, intentan hablar con la NASA y también hablan con la presidenta de Estados Unidos. Y, evidentemente, estas personas, ¿vale?, que son científicos y que saben de lo que están hablando, piensan que cuando ellos den la voz de alarma, las autoridades van a actuar y van a hacer algo al respecto y se lo van a tomar en serio. ¡Sorpresa! No lo hacen. Como digo, refleja una situación con la que podemos sentirnos medio identificados o que perfectamente podemos trasladar a la crisis del coronavirus, de la pandemia, aunque esta película o la idea de esta película se basa, ¿vale?, si no recuerdo mal, en un libro y ese libro está escrito antes de la pandemia. Con lo cual, de nuevo, la realidad se impone a la ficción porque nadie imaginaba lo de la pandemia, nadie pensaba que eso iba a suceder, pero sucedió y de repente hay un montón de situaciones actuales que perfectamente se pueden trasladar a lo que pasa en la peli. Por ejemplo, en la película hay negacionistas de los meteoritos. Creo que no hace falta que diga nada más. Muy divertida, muy recomendable, dura 2 horas y 18 minutos y creedme que eso a mí también me tiró un poco para atrás, pero no se hace para nada larga y además recupera a una Jennifer Lawrence que está estupenda como la persona más inteligente y más razonable de toda la película y a un Leonardo DiCaprio que interpreta al que podría ser el Fernando Simón de Estados Unidos. Así que vedla. En el número 6 tenemos Paradise Now. Y esta es una película de la que creo que es bastante complicado hablar porque es una película palestina de hace ya unos años que te cuenta la vida de dos kamikazes, dos jóvenes palestinos que deciden que se van a inmolar en una ciudad israelí. Como veis, la película es bastante cañera y como veis la peli trata un tema la hostia de complicado y de difícil y que sin duda levanta ampollas. En mi opinión, la película es una auténtica
maravilla, es una obra maestra, es una película muy, muy, muy dura y es una película que coloca al espectador en una tesitura bastante complicada y difícil. Es una película que intenta resolver la cuestión de qué es lo que puede impulsar que dos personas jóvenes, con toda la vida por delante, decidan que es preferible inmolarse o que su vida va a ser más útil si se inmolan, así continúan viviendo en una situación de extrema desesperanza. O sea, es descorazonadora, tiene uno de los mejores monólogos finales que yo he podido ver en ninguna peli y la verdad es que es un must. Creo que es una peli que casi todo el mundo debería ver y todo el mundo que esté interesado en la situación de Palestina debería echarle un vistazo porque por desgracia es una peli que sigue siendo bastante actual. Este es un problema que va para largo y que es una tremenda injusticia. Así que súper recomendada. En el puesto número 5 tenemos Tangerine de Sean Baker, que es el director de otra de mis pelis favoritas, como es The Florida Project. Y como hizo en Tangerine, lo que hace Sean Baker de nuevo es acudir a los bajos fondos de Estados Unidos, a los ambientes marginales de la tierra de la felicidad y de la tierra de las oportunidades, para colocarnos en la posición de personas que están viviendo realidades auténticamente desgraciadas. En concreto, en Tangerine, Sean Baker nos acerca a lo que puede ser un día en la vida de dos prostitutas trans. La película me ha parecido que refleja situaciones, como digo, bastante desagradables, realidades que el cine americano no suele tocar, ¿vale? Mucho menos el cine de Hollywood, por eso tanto Tangerine como The Florida Project son pelis más bien de corte independiente, sobre todo Tangerine. Y aunque sea una película muy chunga y aunque sea una película con escenas bastante desagradables, lo cierto es que es una película que también consigue ser bonita. Es decir, Sean Baker no retrata la vida de estas dos mujeres de una forma morbosa o recreándose en la desgracia, sino que también recrea su relación, los personajes que aparecen en la cinta con un tono como muy hermoso, ¿no? Me fascina también la sororidad que se transmite de esta cinta y que en cierto modo Sean Baker es capaz de encontrar belleza en la relación que hay entre ambas. Entonces a mí me tocó mucho la peli y bueno, que voy a seguir todo lo que haga Sean Baker porque para mí es uno de los directores que más cosas tienen que decir y más claro hablan en la actualidad. Y bueno, a partir del quinto puesto, pues del 4 para arriba nos centramos en el que es mi género favorito, que es el que más consumo y el que más me llena, que es el fantástico y el terror. Y en el puesto número 4 tenemos Tiempo de Michael Shyamalan. Michael Shyamalan es el director de pelis como El sexto sentido, El bosque, La visita, Señales. Para mí es un auténtico referente, un auténtico creador de género actual, es un mito viviente. Y este señor, desde luego, tiene ideas y planteamientos y ejecuciones súper originales. Y en concreto, Tiempo es la película más what the fuck que vi el año pasado. O sea, es absolutamente delirante. Es que tiene escenas que yo estaba viendo la peli y digo, no puede ser. O sea, no ha hecho esto. Por eso voy a daros una premisa muy breve y no voy a entrar en detalle porque creo que lo mejor que podéis hacer es ver esta película completamente a ciegas. Básicamente, en Tiempo nos cuenta la historia de un grupo de personas que se van a un complejo turístico de vacaciones y cerca de ese complejo turístico hay como unas playas y un día deciden ir de excursión a esas playas y allí pasa algo que escapa a la comprensión humana, ¿vale? Que es algo un poco surrealista, vamos a dejarlo así. No voy a decir nada más, solo que es una película completamente loca, que es una película que tiene momentos que te ponen los pelos de punta, momentos tan perturbadores y tan raros que te quedas que no sabes qué cara poner y al mismo tiempo es capaz de hablar de temas muy complejos. Como siempre, este señor es un absoluto genio y nos tiene que durar muchos años. A veces mete la pata un poquito, pero en general es un director muy interesante y es un director que innova y que arriesga. A veces le cuesta caro porque la crítica, los señores un poco pedantes, pues es lo que tiene. Pero hace lo que le sale de las narices y yo le aplaudo por ello. En el puesto número 3 tenemos The Dark and the Wicked de Brian Bertino, que es el director de uno de mis home invasion favoritos como Los extraños, que es una peli que también se llevó un montón de varapalos, pero que cuando yo la vi me dejó con un mal cuerpo tremendo.
Entonces, entre Dark and the Wicked firma la que para mí es una de las películas de terror más interesantes que he podido ver en los últimos años. No voy a decir es que es la mejor película de terror de los últimos años o una de las mejores, porque no soy tan pedante y tan snob, porque hay mucho cine de terror que me falta por ver, pero a mí me parece una de las pelis de terror que más escalofríos han conseguido darme. Y eso, que yo estoy bastante versada en el cine de género. He visto varias pelis, a los fans del terror nos pasa que conforme más pelis vemos, más difícil es asustarnos, pero The Dark and the Wicked tiene momentos muy, pero que muy malrolleros. La premisa es la de dos hermanos que se trasladan a la casa de sus padres, que viven en en unas tierras, en un ambiente bastante rural, casi no hay vecinos alrededor. Entonces se trasladan allí porque resulta que el padre está muy enfermo, está imposibilitado en una cama, y se trasladan para echarle una mano a su madre. A partir de ahí pasan una serie de cosas muy raras relacionadas con el hecho de que parece haber una presencia un poco maligna y extraña que está puteando a todos los miembros de la familia. Estaréis pensando, los más duchos en el género, este argumento lo he visto ya en 40 películas, en 40 libros, en fin, está súper manido, súper tópico. Sí, pero es una película tan malsana. Las películas de terror, o la mayoría de películas de terror, tienen momentos de solaz, momentos en los que tú como espectador dices, vale, ahora puedo estar tranquilo. Pero que esta película mantiene un ambiente tan opresivo durante toda su duración, que es que no le deja ni un miserable respiro al espectador. En ese sentido es una película dura de ver, y es una película que tiene algunas escenas. En concreto hay una, que evidentemente no puedo revelar porque sería spoiler, pero hay una escena que yo todavía la recuerdo vívidamente y dije, hostia, y a veces cuando pienso en ella, en la cama, de noche, durmiendo, tengo que encender la luz. O sea, The Dark and the Wicked. En el puesto número 2 tenemos Al interior, de Alexandre Bustillo y Julien Maury. Disculpadme, son directores franceses y creo que no he pronunciado bien su nombre, pero bueno, tampoco creo que vayan a ver el vídeo. Y en concreto Al interior es una de esas pelis de terror que ya son de culto y que tenía que ver tarde o temprano. Me da un poquito de respeto porque todo el mundo que la ha visto, la mayor parte de gente que la ha visto dice que es una peli súper bestia, que es una peli muy gore, y a mí me suele gustar más otro tipo de terror, pero Al interior me ha parecido una auténtica locura. O sea, es como la típica película que si eres fan del terror la ves y dices, joder, es que por esto me he hecho fan, por películas así soy fan de este género. Es una peli que advierto desde ya que para poder disfrutar de ella tienes que hacer un poquito de suspensión de la incredulidad, porque sinceramente si te paras a analizarlo con lógica, pues y te paras a ser quisquilloso y a pensar, es que esto no tiene mucho sentido, o es que esto no tiene ninguna explicación, o no es coherente. La película no es coherente, ni pretende serlo. Es una auténtica locura, un festival de paridas, de chaladuras, pero en el buen sentido. Es absolutamente maravillosa, es que es un entretenimiento voraz, además protagonizado por dos actrices que es que están súper bien en sus papeles. Me ha llegado a acojonar de una manera increíble, sobre todo la primera parte. Y es una mezcla entre gore, home invasion, películas con mujeres embarazadas, que bueno, si mezclas mujeres embarazadas y gore a lo mejor te da una pechusque, pero una pechusque, y tiene momentos tan absolutamente locos y tan absolutamente ¿qué cojones es esto? Que es un placer, ya está. Es muy fuerte, ¿vale? Es bastante explícita, lo digo desde ya. Igual si sois acostumbrados al género, pues podéis verla con tranquilidad, pero si sois así un poco más asustadizos, o si sois un poco precavidos con el tema de la sangre y tal, pues ir con cuidado porque es bastante bestia, ¿vale? Y llegamos al puesto número 1 con la película que más me ha gustado de todas las que he visto en el año, y que es una peli que es de los años 80, o sea, que ya tiene su edad, pero yo no la había visto hasta hoy. De hecho, vi antes el remake, que no me gustó mucho, que la peli original. Y estoy hablando de The Thing, o La Cosa, de John Carpenter. Es, creo que, la peli más paradigmática de horror cósmico, igual junto con Alien. Y nada, nos cuenta la historia de un grupo de científicos que se van de exploración a la Antártida y que de repente descubren una forma de vida no humana que empieza a putearles. Esta vendría a ser la sinopsis. Estáis pensando, es que esto lo he visto ya en muchas pelis, mismamente lo he visto en Alien. Bueno, en Alien no están en la Antártida, están en el espacio, pero en fin, que es un argumento que igual se ha visto ya bastante en cine. Esta película fue precursora un poquito de ese argumento, porque es de los 80,
Y yo creo que aunque hayas podido ver este tipo de sinopsis en un montón de pelis y este tipo de historias, hay algo en la cosa que es que te acojona. Es una película que tiene unas escenas de alta tensión, tiene unos personajes que son absolutamente increíbles, empezando por el protagonista, que es un increíble Kurt Russell como el héroe de la peli. Y es que, joder, tiene algunos momentos que tú dices, madre mía, o sea, estás ahí como encogido en el sillón, que no sabes qué va a pasar, estás completamente dentro de la historia, es muy inmersiva, estás completamente de parte de los personajes, es que tú mismo te planteas, ¿qué cojones haría yo si pasa esto? O sea, no es la típica peli donde los personajes actúan de forma estúpida, actúan de forma humana, es algo que es tan absolutamente innombrable con lo que se topan, que es que les viene grande. Es que les viene grande, no te sientes capaz de juzgarlos porque tú mismo no sabes qué harías en una situación así. Como digo, tiene algunas escenas. La escena de la prueba, todos los que ya la hayáis visto sabéis a qué escena me refiero. Es una escena, es una de las escenacas que yo he visto. El final, la banda sonora con ese soniquete, tin, 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 tin. Brutal. Y con esto me despido. Estas han sido las pelis que más me han gustado este año. Como veis, no todas, de hecho la mayoría no se han estrenado este año, pero bueno, es mi top personal. Y nada, espero que os haya llamado la atención alguna, así que nos vemos pronto. ¡Hasta luego!